Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Pasaron 88 años para que un presidente de Estados Unidos visitara Cuba. Barack Obama terminó con una enemistad entre dos países que en realidad habitan en un mismo vecindario. El presidente Obama apuesta por la apertura y los efectos del mercado económico para poner fin a una dictadura que comenzó hace más de medio siglo. ¿Qué ganan y qué pierden los cubanos al restaurar relaciones con Estados Unidos? ¿Logró realmente Barack Obama sus objetivos de política exterior con la isla o se quedó corto en las negociaciones con el gobierno de Raúl Castro? ¿Qué ocurrirá con el régimen comunista que debe renovar su jefe de gobierno hacia el 2018? Para responder a estas interrogantes, hoy hemos invitado de nuevo a María Berza, corresponsal de la cadena radiofónica COPE. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Es un placer de estar en Cuba por la primera vez. It's very nice to be here too. Okay. And, you feel like you're making history? Huh? You feel like you're making history? Yes, it feels like it's great. It's a great moment. The first major international concert ever in Cuba. You have to think that the Rolling Stones were one of the groups that were banned at the beginning of the Cuban Revolution. Fidel Castro felt they had a subversive influence on revolutionary values. Obviously, the thousands of people who are here right now don't share that opinion. Time has changed, but time has changed. Times has been changing a long time. It's kind of like the world had discovered now that things have been changing in Cuba. María, me da muchísimo gusto tenerla de nuevo aquí en Los Corresponsales. Ahora para hablar de esta celebrada visita, histórica visita que hiciera el presidente Barack Obama hacia finales de marzo pasado. Déjeme abrir con la primera pregunta poniéndola en contexto. En estos días se estará llevando a cabo el Congreso Nacional del Partido Comunista Cubano y no hay manera que hagan abstracción de lo que implicó esa visita. Déjeme lanzar la primera pregunta. ¿Qué le trajo de bueno a Barack Obama esa visita? ¿Por qué se entusiasmó tanto? ¿Por qué le apostó tanto a esta visita a la isla? Bueno, gracias por invitarme de nuevo y porque es histórica y porque aquí este adjetivo viene a cuento más que nunca. Él quería entrar en la historia, él era una apuesta que tenía desde el principio, no se atrevió hasta que no perdía nada electoralmente y desde luego quería ser el primer presidente en visitar la isla y llevar a cabo todo este deshielo que ha sido lento, que ha sido muy meticuloso y que al final pues la guinda en el pastel ha sido este viaje. ¿Algo de show en la visita o más de show que de contenido? Pues yo diría que parte y parte. La política es en parte también un poco de show, hay mucho símbolo y ese símbolo es latente desde que saltara el protocolo Obama en la Plaza de la Revolución para hacerse una foto con la insignia del Che detrás, ¿no? Todo un símbolo también que a los cubanos les decía mucho. Hubo mucho de show, pero sí había cosas importantes porque realmente quería afianzar esos pasos previos que habían dado e intentar que ese cambio, que ese deshielo fuera irreversible. No es el primer presidente estadounidense que quiere ir a la isla. Yo recuerdo Kennedy, por ejemplo, tenía gusto hasta por la música cubana. Le salieron mal las cosas y Bahía de Cochinos le descompuso esa historia. Pero no es el primer presidente que por la vía de los pasillos traseros quería resolver una relación tantos años a mala vida. No, de hecho, un reciente libro que se titula La diplomacia clandestina explica todo eso, que incluso desde Eisenhower, desde el triunfo de la revolución, se intentó negociar
con Fidel Castro. Se intentó, pues precisamente por un tema económico, porque se necesitaban esas relaciones. La migración cubana en Florida, sobre todo en Florida, en el resto de Estados Unidos, con un fuerte poder de lobby y que influencia votos, ¿era uno de los frenos para que este tipo de visitas se llevan a cabo? Ese era parte de los frenos y también el voto conservador, fundamentalmente de Miami, pero también del resto de Estados Unidos. ¿Algo de eso cambió que le hizo más fácil a Obama visitar la isla? Pues yo creo que fue una decisión de... es el momento, o ahora o nunca, ¿no? Tenía todas las condiciones, empezaron a colaborar con el terremoto de Haití, hubo una colaboración más estrecha y hubo muchas oportunidades a lo largo de la historia en estas décadas, pero la fuerza, el coraje político lo tuvo Obama. Obama lo olió, lo sintió en el ambiente. Pues sí, sobre todo no tenía nada que perder. Ventajas para la isla, porque tampoco en la política interna de la isla era fácil explicar que finalmente iba a venir un presidente estadounidense. ¿Por qué Raúl Castro abre la puerta? ¿Con qué argumento? ¿Con qué elementos? Bueno, yo creo que Raúl Castro fue muy inteligente, está siendo muy inteligente, porque realmente el que está cediendo, entre comillas, es Estados Unidos. Y el dar el primer paso sin condiciones, creo que ese fue el punto de inflexión para que Cuba, La Habana, dijera sí. O sea, ¿lo vende en la isla como una derrota de los Estados Unidos, como una claudicación? Yo no diría, esas palabras ya quedan en otro discurso que él ya no quiere utilizar, pero indudablemente es como, ahora nos estamos hablando de igual a igual, no desde arriba hacia abajo. Esa es la clave para él. Fidel Castro no tiene la misma impresión. Creo que Fidel Castro está jugando como al poli bueno, poli malo, ¿no? Fidel Castro creo que tiene que todavía defender ese argumento. Hay que pensar que la visita fue todo un éxito. Su patrimonio. Claro, y ese lenguaje que recordemos, antes estaba plagada La Habana de esos carteles que todos los turistas hacían fotos, carteles antiimperialistas que ya han desaparecido. Es ese discurso el que retomaba de alguna manera Fidel Castro. Temas que estuvieron ahí dejando con todo algo de incomodidad. La reunión con los disidentes. La frase de Raúl de, bueno, si aquí usted encuentra un preso político hoy mismo en la noche, lo dejo libre. Y Guantánamo, que sin duda es una herida en el costado cubano. Pues mira, Guantánamo, por empezar por el final, ni se tocó. Es una herida. Ese fue un pacto, ¿no? No tocamos Guantánamo. Desde luego no se metieron porque yo creo que saben que es un asunto perdido en estos momentos. Tema de los disidentes, fue un logro de Estados Unidos que se pudiera reunir. Recordemos que Cuba y la Unión Europea bloquearon relaciones precisamente por ese tema, por permitir las reuniones. En este caso, Obama dijo que se iba a reunir con quien quería y Raúl Castro le dijo, ok, reúnase con quien usted quiera. Eso es un punto indudablemente para Washington y un punto de un cambio en el régimen de La Habana. La situación económica de las familias, de las personas en la isla es cada día más precaria. Esto es inocultable. Y en ese sentido, que se levante el bloqueo económico y que comience un flujo de bienes y de servicios entre la isla y los Estados Unidos puede ser una buena cosa. ¿Qué tanto se podría esperar sobre ese fin del bloqueo y sobre esa economía cubana que se abre para beneficiarse de un mercado más amplio? Pues el fin del bloqueo, recordemos que la palabra la tiene el Congreso de Estados Unidos, no Obama, no ningún presidente, con lo cual... Un Congreso republicano, ¿verdad? Más bien conservador. Claro, a ver quién gana las elecciones en Estados Unidos y qué pasa. Obama se dijo una cosa que creo que no lo había dicho antes y era importante. Si Estados Unidos ve que las reformas se aceleran en Cuba, va a ser más fácil convencer al Congreso y va a ser más fácil que el próximo presidente siga con estas medidas para suavizar el embargo. Sinceramente, el Congreso republicano estadounidense no le va a regalar a Obama esa bandera. Pues no se la va a regalar también, antes de las elecciones, pero recordemos que hay mucho dinero en juego y hay mucho dinero de muchos cubanos estadounidenses que están en Florida y que en parte posiblemente sean voto republicano. Hay mucho dinero y cuando hay dinero en juego todo cambia. Te pido ahora que bajemos la cámara y la pongamos tierra a tierra cerca de los ciudadanos. Has estado recientemente en la isla, has hablado con la gente, sabes qué opina, cómo se siente frente a esta historia. Te rogaría que compartieras con la audiencia de los corresponsales ese sentir que hay hoy en Cuba. Mira, pues el sentir por el viaje primero era evidentemente alegría, pero también escepticismo, o sea, no había euforia. Había alegría, creían que era un buen paso, todo el mundo hablaba del embargo. El embargo es la piedra en el zapato de todos los cubanos, da igual cómo piensen, quieren que se quite.
Luego, lo curioso es que Obama enganchó muy bien con la gente de la calle, ¿no? Con frases en español en sus discursos, con un programa con el cómico más popular de Cuba, que todo el mundo estaba hablando de eso, ¿no? Era acercarse a los cubanos y decir, oye, este hombre, a lo mejor le interesamos algo. Pero también había un resquemor porque por el tema económico, o sea, las cosas están subiendo, hay más dinero en juego, el sector de gente que está, sobre todo con el tema de turismo, está ganando más dinero, pero para los que no están con el sector del turismo, toda la vida es más cara. Entonces eso es una preocupación también para ellos. Ahora, el bloqueo es un bloqueo impuesto por los Estados Unidos, pero la posibilidad de Cuba de ligar relaciones comerciales, económicas, apoyo financiero incluso, inversiones con otros países, esas no están impedidas por el bloqueo. Bueno, pero recuerda que el bloqueo también tiene medidas y sanciones para terceras empresas de terceros países, como la ley Helms-Burton. Hay empresas que están ahí, o sea, que el bloqueo acabe, indudablemente va a ser un punto de inflexión para el resto de países. Un ejemplo, Israel, que sabemos que Cuba siempre ha estado del lado de los palestinos, ahora, después de la visita de Obama, quiere ya tener relaciones con Cuba, ¿no? Hay una migración cubana importante en los últimos 20 años a México. Y estas migraciones luego se convierten en puentes entre países. ¿Tú ves ese otro puente muy reciente de cubanos residentes en México con ánimo de aproximar desde una óptica distinta, siglo XXI, a México con Cuba? Pues sí, yo creo que eso más bien lo quieren los mexicanos. Los cubanos tienen la vista puesta en Estados Unidos, siempre la han tenido y de hecho aún siguen saliendo. Recordemos todo este flujo que ha venido desde Ecuador por toda Centroamérica y este pase de plata que tuvieron a través de México camino a Estados Unidos, que no lo tiene ningún otro migrante centroamericano. Sí. Bueno, cierro con... No, es una frivolidad, creo que es un tema serio. El concierto de los Rolling Stones. ¿Qué nos dice en este espectáculo político un concierto de rock como ese? Bueno, pues la oposición dura dice fue un show y le están haciendo el juego al gobierno de Raúl Castro. La oposición dura estadounidense. La oposición dura cubana, los disidentes cubanos duros. Los cubanos de a pie estaban felices. Muchos eran la primera vez que veían un concierto, un gran concierto de rock. A algunos ni les interesaba el rock porque el rock no es una música que llegue a las fibras, a las tripas de los cubanos, pero era un gran espectáculo y querían estar ahí. Y luego, evidentemente, había un grupo que recordaban esos años en los que no se podía escuchar rock porque estaba prohibido, porque te cortaban el pelo, porque te pelaban, porque te hacían pasar una pelota de tenis por los pantalones para que no estuvieran demasiado ajustados y si no te los cortaban. Eran años en los que se hablaba del diversionismo ideológico, una cosa totalmente extraña en el siglo XXI, pero que todavía gente que no tan mayor, de 50 años ahora, pues lo recordaba cuando estaba ahí viendo a los Rolling Stones. Y sin duda, esos conciertos van de la mano de las aperturas democráticas. Si uno revisa, México va a encontrar sintonía con eso. No había conciertos de rock aquí, se cancelaron después de los inicios de los años 70 y justamente con la apertura política se empezaron a dar a estos espectáculos. Son un síntoma de apertura, ¿no? El rock and roll es libertad, no es no tapar la boca a nadie. Indudablemente las letras de los Rolling Stones ya no son las letras de los raperos o los rockeros cubanos que todavía tienen problema, algunos de ellos, en hacer conciertos ahí en la isla, ¿no? Pero sí es un punto de inflexión, todos los jóvenes Pink Floyd decían, en 89, ¿no? Y además es que es una Berlín. apertura cultural, que hay que recordar que este año también se publicó por primera vez un libro de George Orwell, 1984, todos sabemos que era lo que representaba ese libro, se ha publicado en Cuba, son pequeños símbolos, pero importantes. Una pregunta, ¿te da gusto haber presenciado esto? Fue estupendo, fue estar viendo cómo la historia se desarrolla delante de ti y viendo cómo los cubanos no eran conscientes de lo que va a suponer, no sabían hacia dónde iba y todo era una mezcla de sentimientos. O sea, por un lado, los que seguían agarrados a la revolución, pero con su celular última generación, haciéndose selfies con un palito de estos, que era totalmente extraño. Y esa dualidad de sentimientos que quieren, que no quieren perder lo que tienen, pero que quieren lo que no pudieron tener. María, como siempre, es una delicia tenerte en Los Corresponsales. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado esta noche. Próxima semana, Canal 13, mismo horario, en este espacio, en este espejo, para mirar a México en lo que va ocurriendo en el lienzo de lo extranjero. Muchas gracias.